Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Arenas y este es el podcast Invirtiendo y Entendiendo, y para mí es un gusto poder platicar con mi querido José Fierro, socio fundador de Azimut Can. Qué gusto, José. Hace tiempo estuvimos por ahí en algún webinar, recuerdo, ¿no? Y ahora es ¿Cómo un estás, Edgar? placer tenerte aquí en este podcast. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy agradecido de estar aquí contigo. Y sí, como bien dices, pues nos vimos hace unos meses justo para platicar de México y de lo bien que se veían las acciones mexicanas en su momento, ¿no? Sí, y desde entonces han pasado muchas cosas, ¿no? Últimamente, y digo últimamente, yo creo que desde que la pandemia empezó al día de hoy, ha fluido una gran cantidad de información, ya no nada más es el volumen de información, sino la velocidad con la que esta información afecta a las diferentes variables económicas, que son las que acaban determinando en qué invertir o en qué no invertir, que es justamente de lo que trata este podcast, de ayudar a la gente a tomar mejores decisiones de inversión en manos de gente que sabe. Y en este caso, José, pues tú le sabes a esto. Tú estudiaste economía Gracias. en el ITAM. ¿Cómo te dio por decidirte por carreras económico-administrativas? Pues mira, la verdad siempre me gustaron mucho las matemáticas. Estaba siempre un poco entre ingeniería y economía. Al final, la verdad es que me decidí como por la parte económica. Siempre me ha encantado. La verdad es que sí, sí, siempre fue pues me encantaba leer desde el periódico El Economista en su momento, ver cómo se comportaban las variables financieras. O sea, la verdad es que digo, es una ciencia muy padre en el sentido que puedes abarcar de todo. O sea, lo puedes aplicar hacia casi todo. Entonces, yo desde el principio me fui mucho más por la parte financiera, no tanto por la parte ni de gobierno, ni digamos de toda la parte más presupuestal, sino a mí la verdad siempre me encantaron las finanzas, entonces pues la verdad es que siempre me gustó pues desde que salí he estado en eso, entonces siempre me ha gustado mucho, ¿no? Fíjate que ahorita que decías el periódico, a casa de mi mamá, ¿no? Donde también tuve yo la fortuna de criarme entre mujeres, ¿no? Obviamente ahí estuvo siempre mi papá, siempre ha estado mi papá, pero yo desde muy chiquito, pues eran dos tías maternas, mi abuela, y mi abuela siempre leía El Sol de México, era un periódico que todas las mañanas llegaba, ¿no? Llegaba el señor de la bicicleta y lo aventaba. Ahora ya creo que el que reparte periódicos, que ya es muy escaso, es Sí, una sí, profesión que ha ido desapareciendo, ¿no? O sea, ahora ya, pues bueno, ya es difícil comprar el periódico, ¿no? O sea, ya la sí, sí, gente ya casi no físico lo ya utiliza. es bueno. Uh-huh. Ajá, y bueno, encontrar a alguien que te lo lleve a tu casa también, pero bueno, pues para la gente muy joven era muy común, ¿no? Que la gente, había personas que su trabajo era llegar y aventarte el periódico, ¿no? Te Claro. tocaban y lo entregaban en mano. Y ahí en casa de donde yo crecí, llegaba el Sol de México y entonces mi abuela pues lo leía y la sección que nadie quería era la de finanzas. Entonces, bueno, pues era generalmente la que utilizábamos ahí para Claro. envolver en diciembre Sí, sí, a las, regalos, ajá, sí, o ahí en casa lo que hacíamos era el nacimiento, ¿no? uh-huh. Un poco para que no se rompieran, se maltrataran las piezas, las envolvíamos en el periódico y generalmente el que utilizábamos era el de finanzas. Yo veía pues la cantidad de números y también veía las gráficas y me llamaba la atención que era una sección completamente diferente a todo el resto del periódico, ¿no? Y además lo que me llamaba la atención es que nadie la quería. Claro. ¿No? Y bueno, sí es un tema, crecer la mayoría de nosotros en un ambiente en donde la economía, las finanzas, las inversiones, no son un tema de todos los días. Es muy difícil que en la mesa, al menos a mí me Sí, sí, tocó, sí. Uh-huh. no fuera un tema de cotidianidad. Por ahí sí, de vez en cuando, ¿no? Había alguna noticia importante que generalmente era una tragedia, además, ¿no? Sí, sí, siempre del Alguna dólar o algo que se devaluación, subía, exacto. sí, y entonces, bueno, sí, ya era un tema para poderlo platicar, pero no era un tema del día a día. ¿A ti hubo algo, alguien en tu infancia, en tu adolescencia, que te marcara y que te guiara por este camino hacia la economía, las finanzas? Pues no, me pasó un poco como a ti. O sea, recibí en mi casa era el Universal, no era el Sol de México. Pero la verdad es que a mí, y mis papás, de hecho, son diseñadores, o sea, nada que ver. Pero siempre me gustó la parte financiera y yo, pues ahí te digo, acabé comprando yo mi periódico, porque, pues, como bien decías, eran épocas muy distintas, todo tenías que buscarlo tú, no era como que prendías la computadora o prendías, bueno, ahorita ya ni la computadora, el teléfono y tenías a tu mano
más información de la que podías ver en toda tu vida, ¿no? Entonces, no, la verdad es que sí, siempre fui yo, a mí me encantó esa parte y me encantó la parte financiera, entonces no te podría decir de alguien que me fue encarrilando hacia eso, como luego pasa, porque en mi casa era al revés, o sea, ellos eran súper artísticos, no eran nada financieros. Qué interesante, ¿no? Ujú. Además, el interés por los números es algo que es vocacional, yo creo, ¿no? Te tiene que gustar. Es muy Sí, sí, sí. complicado que alguien, diga de momento a nivel tipo prepa, ya me gustaron las matemáticas, ¿no? Desde que alguien es pequeño, desde que somos pequeñitos, ya te vas encaminando por eso, ¿no? Y a ti te gustaron desde un inicio, dices que en su momento tomaste en cuenta, por ejemplo, las ingenierías y luego te acabaste decantando por estudiar economía en el ITAM. Además, en el ITAM, ¿no? Que hay muchas leyendas en torno Sí, a sí, sí. estudiar en el ITAM. ¿Sí es tan complicado como hay quien lo dice? Pues mira, yo creo que en su momento más sí era todavía más, sigue siendo una excelente universidad, pero creo que le han bajado. En esa época eran, digo, negrerísimos. Y sí, sí, o sea, eran orgullosos de que todo el mundo se saliera. Si te acuerdas, creo que los primeros tres semestres, perdón, se salía el 70% de la matrícula. Era una locura, o sea, sí, sí era pero bueno, pues como bien tú dijiste, pues te tiene que gustar, te tiene que apasionar, porque de por sí es difícil agarrar algo así, pues te tiene que encantar y la verdad es que sí eran muy negreros, pero yo la verdad es que sí lo disfruté bastante, o sea, sí me gustó mucho, o sea, sí soy de los que puedo decir que lo que estudié me apasionaba, ¿no? Que desgraciadamente pues no a todo el mundo le pasa, ¿no? Claro, claro. Además, estudiaste la carrera a principios de los noventas, ¿no? Sí, ahí me tocó exactamente, pues digo, y a ti también te pasó, pues para todos los que vivimos en esa época, pues era crisis tras crisis, y a mí me tocó justamente empezar en el 93 y pues no me duró más que año y medio, que ya empezó la otra crisis, y cuando empecé a trabajar empezó la siguiente crisis, entonces eran épocas también complicadas o padres en ese sentido, porque pues, sí fue un momento muy importante para México en términos de cambio, ¿no? ¿Y qué Al fue menos en lo que más? términos económicos. Uh Claro, -huh. claro, claro. Por ahí en esa época, yo creo que sí, a lo mejor este, difícilmente volveremos a ver una época tan revulsiva en cambios como esta etapa de los primeros años de los noventas, en donde se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empieza a gestionarse de forma privada el dinero de las pensiones de los adultos en México, ¿no? Llegan las Las AFORES Afores. Uh -huh. y Banco de México se vuelve independiente, ¿no? O sea, los tres grandes cambios Claro. económicos en la historia del México moderno te tocan a ti estudiando. La última parte no te digas, perdón. Sí, te decía, Me toca estudiando y ahí me quedé. te tocan ahí estudiando. Tú estabas estudiando cuando Sí, llegan estos cambios. Y ahí José Fierro dice, chispas, nos vamos a meter en cuatro varas, ¿no? O sea, la economía, además era un momento en el que el economista adquiere mucha relevancia, ¿no? México históricamente había sido gobernado por abogados, ¿te acuerdas? sí, 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 pues sí, Y luego, hasta, después de Miguel de la Madrid, hasta Miguel. llegan los tecnócratas, ¿no? Llega la gente llega Salinas, ¿no? Llega Cedillo, y luego, bueno, pues ya todo el mundo ha sido prácticamente vinculado a carreras de economía o finanzas. Y ahí te metes a la economía, ¿y qué es lo primero que te llama la atención de esto? Pues sí, como bien dices, o sea, más, era un momento en el que México está mucho también y digo, se está repitiendo un poco en el ojo de los inversionistas o de la parte económica. ¿Te acuerdas que era la escuela de Chicago, además, que México era el ejemplo, etcétera? Entonces, pues yo te diría que de lo que más me gustó o más me llamó la atención en ese momento, pues era toda la parte de comercio. O sea, sí era, digo, ahorita lo asocian a los neoliberales y se oye un poco, como que pasó de moda, pero era la época en la que todo el mundo empezó a decir, oye, el comercio es el futuro. Y México sí fue de los primeros, fuimos de los primeros en sacar tratados de libre comercio, digo, por supuesto, el de Estados Unidos. Entonces, yo diría que la parte de comercio internacional en ese momento fue de lo que más me gustaba. Y la parte de inversiones, inclusive mi tesis la hice de inversión extranjera directa. O sea, sí era un momento, pues,
radical de cambio de México, ¿no? O sea, de vivir una época, ahorita la gente ni se imagina, pero de que pues ya sabes que todo tenías que irte a Estados Unidos si lo querías comprar porque no había nada, a de repente pues la competencia, las exportaciones, y pues y volverte parte de ese engranaje mundial, ¿no? Que pues ha sido lo que ha determinado, bueno, no determinado, pero lo que ha pues, definido mucho el camino económico de México en los últimos 20 años, ¿no? O Sí, sí, más. sí. Ujú. Hoy la gente tiene conceptos que no los entiende y que para nosotros eran muy familiares, ¿no? Por ejemplo, la palabra fayuca, ¿no? Hoy alguien joven dice, ¿cómo qué es, no? Pero ahorita como decías, ¿no? Si querías comprar algo, hecho fuera del país, o te ibas al extranjero a comprarlo, o lo comprabas en un lugar en donde llegaba de contrabando, ¿no? Y Claro, el sí, sí. contrabando de mercancía, o sea, el que no pagaba impuestos, era la fayuca, ¿no? Sobre todo los artículos eléctricos, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo, sí. televisiones, Los estéreos, estéreos, sí, sí, sí. videocaseteras, ¿no? O sea, bueno, no sé si a ti te tocó en la tipo secundaria, prepa, dulces. Sí, sí, Eh, que bueno, irse, o sea, que tenías dulces gringos era bueno, así como algo de otro mundo, ¿no? sí, 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 claro, claro. Yo me acuerdo mucho de unos que tenían la cara de Garfield, Ujú. que te los echabas en la boca y hasta como que tronaban, Ah, sí, ¿no? sí, sí, Veías que cómo se movían adentro. sí, como Luego te se volvía explotaban como. en la boca. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, y es que México vivió una etapa de obscurantismo económico, ¿no? Sí, Yo creo que fue, hay quien a lo mejor lo tiene más identificado, a ti ya nos tocó muy al final, pero a raíz de estos cambios nacionalistas que estructura José López Portillo, y México pues se sumerge, ¿no? En el mercado interno, en hacer crecer, siempre a título del impulso estatal, cualquier sector, e incluso la banca, ¿no? En su momento estuvo nacionalizada, sí, sí, ¿no? sí. Todos los bancos del país, excepto uno, que fue Citigroup. Todos los demás bancos pertenecieron al Estado y ahí los intermediarios, las casas de bolsa, tampoco se nacionalizaron, ¿no? Entonces, sí, las casas de bolsa históricamente siempre han estado pues separadas del cobijo, del manto, del oscurantismo que el gobierno enmarca. Y entonces, bueno, tú acabas la carrera, José, y ya con esta idea de tener claro para dónde ir caminando, ¿cómo te empiezas a meter allá al mercado de valores? Sí, pues fíjate que te decía que justamente me fueron tocando puras crisis justo después de la crisis asiática, bueno, o a mediados de la crisis asiática de los 90. Entro a GBM. La verdad es que GBM pues, es una excelente escuela. Desde toda la vida siempre han sido gente de mercados, como bien dijiste, pues son gente de casa de bolsa que regresa a bancos. Y justo me tocó eso, acaban de vender el Banco del Atlántico y acababan pues, de regresar a lo suyo, que era la casa de bolsa. Entonces, era además en ese momento mucho más chiquita. Entonces, pues fue una gran oportunidad porque podías hacer cosas que en otro lado a lo mejor me hubiera tardado 5 o 10 años en empezar a hacer. Pero GBM, pues en ese momento, ahora sí que estaba renaciendo, ¿no? O sea, digo, ya después llegó a primer lugar de operación, cosas de ese estilo. Pero en ese momento, pues estaba justo. O sea, yo llegué un mes después de que vendieron al Banco del Atlántico. Entonces ahí empecé justo en la parte económica. Y como te decía, pues, siempre me ha gustado la economía, pero me gusta la parte de finanzas. Entonces, la verdad es que lo que más me empecé a dedicar es un poco a la parte de estrategia. Esa siempre ha sido la parte que más me ha gustado. Un poco de ver qué tan caros, qué tan baratos están los mercados, toda la parte de asset allocation, de riesgo, de optimización, y me empecé a ir mucho por ese lado. Y además GBM tenía algo que yo creo yo hasta la fecha lo sigo aplicando, que casi todas las gentes que trabajan entran a trabajar análisis. Yo creo que una muy buena costumbre en que, pues por lo menos, oye, estás en el medio financiero, pues por lo menos entiende un poco un estado financiero, entiende un poco toda la parte de análisis fundamental. Y también yo muchos años me dediqué a la parte de análisis fundamental. Ahí vi un par de sectores y ahí pues fui campechaneando un poco entre la parte económica, estrategia y la parte de análisis fundamental, ¿no? Ya, ya. El análisis fundamental,
suele ser, tener poco lustre, ¿no? O sea, es más, da más cliché sentarte y ver las gráficas, ¿no? Y Sí, sí, decidir dar un dónde comprar, nivel dónde vender, el análisis técnico y el análisis fundamental. Históricamente están un poco peleados, ¿no? Y bueno, no digo quién está bien y quién está mal, cada uno tiene sus pros y contras y cada uno apela a una filosofía de inversión diferente, pero el análisis fundamental, pues, a mi parecer, acaba siendo una forma más eficiente de gestión patrimonial de largo plazo, ¿no? Ahí podemos apelar a cualquier cantidad de autores, bueno, sí, de filosofías ujú, de inversión como el value investing, ¿no? Que el análisis fundamental es la piedra filosofal, la piedra claro, la cual se construye todo. ¿Sobre qué empezaste a hacer análisis fundamental? ¿Que algún sector, alguna empresa en específico? claro. Sí, pues como bien dices, es un poco como textualmente rudos contra técnicos, cada quien escoge su bando. Yo, como bien también mencionaste, creo que pues, es cuestión de poder usar las dos herramientas, ¿no? No están necesariamente peleadas. A mí me puede encantar algo desde el punto de vista fundamental y decidir cuándo entrar desde una manera un poco técnica. Creo que esa es un poco como yo la vería. Y en la parte de análisis fundamental, sí, empecé a llevar sectores cíclicos, industriales y mineras. Y hasta la fecha te diría que, pues, como siempre pasa, como lo que empiezas, siempre tienden a ser sectores que me gustan bastante. Son sectores donde hay a lo mejor menos información, muy volátiles, pero donde también el margen de si haces bien tu análisis te puede dar buenos rendimientos, ¿no? Entonces, a esos dos me enfoqué al principio. Ya, ya. Además son sectores históricamente de crecimiento del mercado de valores mexicano. El otro día con alguien platicaba sobre el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores y bueno, es un edificio que tú conoces muy bien, ¿no? Con este tipo de diseño multipremiado en todas partes del Ujú. mundo, pero en cuanto a los colores, y yo le explicaba, ¿no? Alguna vez alguien allí en el Museo de la Bolsa me decía que los colores que tiene la bolsa apelan a los dos commodities que hicieron que el país creciera, negro y color Y, plata, ¿no? Negro de petróleo bueno, uh-huh. y claro, y bueno, y el color plata, porque en este país todavía seguimos siendo un gran país exportador Uh-huh. de plata, ¿no? Pero bueno, y de este par de sectores, ¿no? El sector sobre el que se construyó el México moderno, sobre petróleo en particular, en este momento en el que de nueva cuenta Pemex vuelve a estar sobre la mesa, ¿no? Sí. Bajas de calificaciones por todos lados, ¿no? Le bajan la calificación a Pemex y poco tiempo después, este programa está grabando un 8 de agosto, Uh-huh. recientemente le acaban de degradar a la calificación de Estados Unidos. La importancia de la gestión de riesgos, como ahorita tú decías, yo me enfoqué en riesgos, ¿no? En qué invertir, pero sobre todo en qué no invertir, para que eso vía negativa, tú define qué no quiero ser, para que entonces sí nos acabe quedando lo que sí queremos, ¿no? En qué podemos invertir, en qué podemos diversificar nuestro dinero. A la hora de que tú defines en qué no invertir, en qué te basas, en qué tomas las decisiones para hacer alguna recomendación o para gestionar un portafolio. Sí, sí, no, pues como bien dices, es importantísimo. O sea, mucha gente se basa, o sea, o nada más se fija en qué pasa si te sale bien. Entonces, pues, hay que acordarse qué pasa si te sale mal, ¿no? O sea, esa parte yo digo, riesgo cada quien lo puede ver un poco distinto, pero creo que ese es el punto medular. Oye, está bien, pero ¿y si te equivocas? ¿En qué te puede afectar? Entonces, lo voy a separar un poco aquí. Digamos, en la parte de distribución o de selección de activos, o sea, antes de meternos a análisis fundamental y emisoras, pues ahí es un poco tener siempre, por supuesto, tus horizontes, tu perfil bien delimitado y de ahí pues no moverte mucho. O sea, el problema es cuando te empiezas a alocar creyendo que vas a poder timear el mercado y empiezas a hacer locuras. Entonces esa yo creo que es la que más cuidaría, porque la gente en ese sentido sí tiende a ser irracional y siente, pues como buenos seres humanos que somos, a ser pasional y ahí es donde la regas. Y ya contestándote un poco la parte de análisis fundamental, independiente de decirte en qué sí
como me la preguntaste, ¿en qué no invertiría? Yo creo que hay cosas que sí son de reglas, o sea, que sí tienes que seguir. O sea, porque, a ver, pues puede haber una empresa baratísima y está regalada. Yo sé que está regalada, la evaluación me dice que está regalada, bajo cualquier métrica de pues, reemplazar activos, en cuanto a utilidades, en cuanto a múltiplos, está baratísima. Pero si el management o la administración son los tranzas, no hay, no hay evaluación que alcance para eso, ¿no? O sea, te estoy poniendo el ejemplo más fácil y más burdo de todos, pero en el que te tienes que fijar 100%, porque yo puedo decir, esta empresa vale 5 veces más, o creo que el valor intrínseco que tiene es 5 veces más, pero pues si es un management que te va a ver la cara, no sirve de nada. Ese es el primero que evitaría, ¿no? De ahí, pues ya te puedes ir, empezar digamos, a analizar cosas que son un riesgo pues, que puedes cuantificar, pero al final puede haber siempre imponderables, ¿no? Oye, pues la parte del apalancamiento. Si es una empresa endeudada, pues yo puedo ser muy bueno estimando cuánto vale la empresa, pero si por algo se suben las tasas, como nos pasó en los últimos 2 años, pues no es lo mismo que yo pagaba la mitad del flujo en intereses y estaba yo apretadísimo, a que pues de repente trabajo para el banco. O te vas un poco más allá y ya no trabajas para el banco, ya no alcanza ni para que trabajes para el banco. Entonces, o sea, en nuestro, digamos, organigrama, no te dije en qué nos fijamos, pero en lo que sí te digo que sí lo ponemos como algo, sí es algo que rompe cualquier tesis de inversión, pues siempre es el manejo de la empresa, la parte de apalancamiento, la parte de imponderables, y regresando un poco a la parte de minería, pues si sabes que son digo, no, y aquí en México no pasa tanto, pero en otros sectores o en otros lugares del mundo, oye, pues esta empresa, híjoles, en la parte ambiental es un peligro andando, pues sabes que tarde o temprano eso te va a llegar. Entonces, lo pondría como externalidades que tienes que estar midiendo, ¿no? Entonces, me la preguntaste un poco al revés, pero esas son las cosas que diría seguro no. Sí, sí. Warren Buffett lo expresa fantástico. Él dice, cuando compramos una empresa bien gestionada, nuestro periodo de tenencia es para siempre, Claro. ¿no? Porque, bueno, los ciclos económicos te van a subir y te van a bajar la evaluación, pero una empresa que está bien administrada, pues tarde que temprano va a superar, ¿no? Los retos que le enfrente la ciclicidad de la economía. Y hablando de ciclicidades de economía, tú llegas a GBM en el 2008, sí, ¿no? En el 98. En el 98, perdón. Sí. Y a partir de ahí empiezas a atravesar ciclos de mercado que te llevan por auges y también que nos patearon las espinillas durísimo, ¿no? Te toca iniciar el siglo, ¿no? Y de estos 25 años de recorrido, un cuarto de siglo ya profesional, metido dentro del mercado, ¿cuál dirías tú que fue el reto más importante al que te enfrentaste en materia de gestión de activos? Digo, la verdad es que la crisis del 2008 fue una locura. O sea, yo digo, esas, como bien dicen, son crisis de una vez al siglo, y yo creo que sí es una crisis de una vez al siglo. Digo, 10 años después, con la pandemia, te enfrentas a algo prácticamente igual, pero bueno, yo creo que la crisis, o sea, ese sentimiento, o sea, porque crisis, pues como bien dices, ya había habido muchas y todo el mundo se enfrenta. Pero cuando ya empiezas a tener un problema de que ya ni siquiera te preocupa qué activo tienes, sino si te lo pagan, porque pues no sabes si el banco con el que estás haciendo algo te va a quebrar ese día. Eso sí fue algo que sí creo que fue sin precedentes hasta ese momento, y que sí ha sido totalmente distinto, ¿no? Porque en la pandemia, por supuesto, vivimos algo que no te hubieras imaginado también, ni en el peor escenario, y cambió el mundo radicalmente, pero sabías que al final te iban a pagar. O sea, los bancos centrales le metieron hasta que te garantizaban. En el 2008 no, esa sí fue la gran diferencia, al menos al principio, ¿no? Pues era amanecer y a ver qué quiebra hoy, ¿no? Yo creo que ese, sin lugar a dudas, fue el reto más fuerte, porque en términos de movimientos de mercado, pues estos últimos 3 años hemos visto movimientos para arriba y para abajo de los más rápidos en los últimos 100 años.
pero en esa época creo que sí era un poco distinto en el sentido de que, pues, ya deja que se mueva o no. Levanto el teléfono y va a seguir ahí la persona con la que estaba yo operando, y deja que esté operando, sino que me pague, ¿no? Claro, claro, claro. Además, la economía, la vida misma es un tema de magnitudes, ¿no? Y el problema no era prestarle a alguien $1,000 y saber si los iba a pagar, ¿no? El problema de él. El problema era que le prestabas $1,000,000,000 y si no te los pagaba no era problema de él, era problema tuyo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se asumieron responsabilidades que a lo mejor en ese momento no sabíamos que teníamos que asumir. Y, y atravesaste por esa época. Y ese ratito yo te iba a preguntar más bien sobre tu llegada como director de capitales en GBM. Ahí sí fue en el 2008. Sí, Y es que es así. O sea, haz de cuenta que justo me tocó. Ya llevaba toda la parte institucional antes, pero toda la parte, digamos, de fondos, empecé en agosto 14 del 2008. O sea, no me o dio sea, tiempo ni un mes de medio ver qué pasa. sí, no dijeron Entonces, agua va. sí, 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 Llegaste a los textualmente. llegaste a los golpes, ¿no? Ahora, José, uno aprende más de lo malo que de lo bueno, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, o sea, yo digo, hay miles de lecciones de todas ese tipo de crisis, pero sí, sin lugar a dudas, uno te aprende, o sea, digo, y seguro lo has oído, yo sí soy un firme creyente de esa teoría, que las crisis se van dando porque pues van cambiando las generaciones y pues el nuevo que llega no ha tenido ni idea de cómo manejar una crisis y pues es cuando empieza a explotar todo. Entonces, justamente creo que sí aplica en el sentido de que te da lecciones que también, o sea, hasta cómo te va en la vida un poco depende de cómo te dan en la carrera, porque si te agarra ya muy grande e invertido y ahí es donde aprendiste que a lo mejor no debías de estar tan invertido, que tu perfil de riesgo no era tan alto, pues no es lo mismo que si te agarra a los 20, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ese tipo de lecciones son vitales, ¿no? Porque es el mejor ejemplo. O sea, todo el mundo pudo haber dicho toda la teoría del mundo de cómo se podía dar un mercado de baja. Pero pues si tú llegas al día siguiente y lo de menos es, como bien dijiste ahorita, pues yo le presté a alguien 1,000 pesos. Oye, ese cuate a lo mejor sí tiene los 1,000 pesos, pero si el banco en donde estaba no lo tenía, pues es exactamente igual que si no los hubiera tenido. O sea, te hace analizar otro tipo de cosas que a lo mejor no hubieras tenido en la mente si no hubiera sido por la crisis, ¿no? Claro, claro. Y es que eh, cuesta mucho trabajo al inversionista hacerle entender que la inversión tiene que ver con gestión de riesgos, no de retornos. Si gestionaste bien tu riesgo, el retorno en consecuencia Va a vendrá, llegar. ¿no? Ujú. Exactamente. Porque bueno, pues lo que adorna este negocio es que al inversionista final, sea muy chiquito, muy grandote, pues tú le presentes un rendimiento, ¿no? Y es lo que vende, pero lo que hace que las instituciones, las personas sigan en esto, en el juego, es precisamente no cometer errores, ¿no? Al jugar, ¿no? Sin querer asumir que sea un tema de apuestas. Pero debes de cuidar muy bien, sobre todo, qué no estás dispuesto a hacer, porque en este medio, pues lo que haces mal, lo pagas con dinero, ¿no? No son canicas. Dice, bueno, pues sí, tú lo fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida profesional. Y en GBM creces profesionalmente, pero luego decides empezar una nueva historia, ¿no? Cuéntanos un poquito cuando acabas en GBM. José Fierro dice, venga, vamos a empezar con algo nuevo, que es un riesgo, ¿no? También Sí, 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 es sí, es importante. el, La gente, no sé, a ver también cómo relacionas esto, José. Para tomar un riesgo como como el separarte de una empresa en donde te formaron, donde creciste, donde empezaste a tener responsabilidades, donde tuviste éxito, de momento dices, bueno, voy a tomar el riesgo de empezar algo nuevo. Y eso lo tienes que hacer en un momento de tu vida en el que tiene que conjuntarse un grupo, una serie de variables, ¿no? Igual que la inversión, ¿no? Para empezar a gestionar un tipo de activo, debe de haber una serie de variables que tienes que ponderar. Y tú ahí ponderas qué variables para definir cambiarte de GBM a tu nueva carrera. claro.
Sí, pues como bien dijiste, o sea, mucha gente lo asocia como si fuera apuesta de, yo pienso en esto y no va por ahí, o sea, como bien dices, hay que hacer todo un análisis y ya aplicándolo a la parte, digamos, personal, pues es un poco lo mismo, oye, a ver, pues qué pasa si, como te decía, o sea, no solo fijarme qué pasa si sale bien, qué pasa si salgo mal. Exacto, Todo el mundo, o sea, todos somos muy felices planeando, si me va a salir, pero bueno, ¿qué pasa si no? Entonces, pues es un poco lo mismo que para una inversión en una acción, o sea, lo estás haciendo hacia ti mismo, pero el ejemplo es el mismo. Oye, pues, ¿qué puede salir bien? ¿Qué escenario estoy viendo? ¿Qué variables se están conjuntando para que yo pueda tomar esa decisión? Y ahí, pues, te la platico un poco cómo, o sea, digo, entra por supuesto muchas cosas de vida, ¿no? No tanto de números, pero al fin y al cabo también son analizables. Oye, a ver, pues yo tengo cierta edad, ¿dónde es donde lo puedo hacer? Difícilmente lo vas a hacer si lo tienes 55, 60 años. O sea, sí hay un periodo, digamos, donde puedes tomar ese riesgo y a la vez, pues donde ya tienes cierto patrimonio y puedes hacer, pues, decir, digo, cuando te dicen, oye, es que tienes que aguantar 3 años sin ganar un centavo, pues sí es cierto. O sea, sí tienes que tener también, pues, tu base de poder mantenerte. Y la otra, pues, es el objetivo, ¿no? O ver por qué te quieres salir. Y en nuestro caso, la verdad es que siempre vimos, en México hay muy pocos manejadores independientes. Desafortunadamente no es un país donde haya muchas facilidades. Tú, digo, y lo has visto, pues, vas a Brasil y hay un manager independiente todos los días que nace, ¿no? También así como nacen, desaparecen. Pero realmente la estructura no, en México no está hecha para eso. Pero a la vez, pues una vez que tienes las bases, pues también es un mercado chiquitito con el que estás compitiendo. Entonces, sí vimos la oportunidad, que yo creo que es igual que en una inversión. Oye, pues yo tengo cierto objetivo de ganar esto. Pues en este caso, yo también tengo cierto objetivo de lograr esto, en donde pues tengo mejor información que otros y así me puedo independizar, ¿no? Entonces, un poco el objetivo fue ese, salirse de GBM, que es una excelente institución y solo puedo hablar lo mejor de estar ahí, pero con ganas de hacer algo por uno mismo, ¿no? Que creo que eso es ahí sí, pues es una parte más personal, no es tanto de finanzas, ¿no? No le puedes cuantificar un valor a eso, pero sí es lo que te da las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces decidimos salirnos para hacer, pues, justamente eso, manejar dinero para clientes institucionales, en un país donde no existe mucho competencia en eso, ¿no? O sea, digo, tú lo conoces mejor que yo. O sea, tienes a los grandes bancotes que captan dinero de manera fácil y tienes a los como nosotros, pues lo que tienes es que dar mejores rendimientos, no hay ciencia. No te van a dar el dinero porque te apellides de algún lado de España o de algún lado de Estados Unidos o de lo que quieras. Te lo van a dar porque tú has demostrado tener, pues, ventajas que te hacen dar mejores rendimientos que otros, ¿no? a nivel institucional cuenta el rendimiento, cuenta la gestión de riesgos y Uh -huh. es un negocio en donde debe de contar mucho el tema de costos, ¿no? Sí, son brutales en ese sentido, ¿no? De entrada, o sea, solo te pagan normalmente porque tú le ganes a cierto benchmark. Aquí sí no se vale, pues ya me fue muy bien o muy mal. No. Me fue muy bien o muy mal, pero ¿contra qué referencia? Y aún así, pues te lo hacen normalmente ajustado por riesgo, porque también puede ser muy bueno, pero tomando unos riesgotes, ¿no? O bueno, más bien pudo haberle ganado al benchmark tomando unos riesgotes, esa también no jala, ¿no? Entonces, te van a castigar con las comisiones lo más que puedan, pero a la vez también es un cliente mucho más cómodo en el sentido de que, a ver, no hay forma que no te den el dinero por lo menos de 3 o 5 años. O sea, estos sí entienden que tu horizonte de inversión, como todo el mundo debe entender, no debe ser ni hoy, ni mañana, ni el mes que entra, ni el año que entra. O sea, sí vas a largo plazo. Entonces, así te equivoques un año, da igual. Ellos te están juzgando o contratando más que juzgando, pues por tu proceso, por tu forma de hacer las cosas y por los resultados.
que has tenido y que esperas tener, ¿no? Entonces, si el proceso está bien y funciona, a ellos la volatilidad de corto plazo no les importa mucho, ¿no? Ya, cuando hablamos de un inversionista institucional, hablamos de gestores de dinero de montos muy grandes, además con algunas condiciones regulatorias diferentes a las de un inversionista pues de a pie, ¿no? Una tesorería o a lo mejor una persona física como Edgar, ¿no? Podemos hablar de una Afore, por ejemplo, un inversionista institucional puede ser una aseguradora, puede ser también un fondo de inversión, ¿no? Y seguramente, no sé si ya dentro de muy poco tiempo o ya estén englobados ahí el sector de ahorro y crédito popular, se ha robustecido muchísimo y hay cajas de ahorro y crédito popular Sí, que sí, ya sí. manejan más dinero que muchos bancos, ¿no? O sea, ya Ujú. han Sí, sí, sí. crecido muchísimo. Y tener estos clientes, como dices, un poco a modo, ¿no? Porque aunque te monitorizan de forma regular, pues entienden muy bien el tema del horizonte temporal para definir si fue superado o mantenido, quedaste por debajo del benchmark. Pero el gran inversionista institucional sigue estando fuera del país, ¿no, José? Híjole, esa plática es de una hora per se. Como bien dices, tienes toda la parte de Afores. Desafortunadamente las Afores no han, y llevamos años trabajando en eso, han tenido mandatos y han tenido fondos en la parte de afuera. O sea, en la parte de México siguen manejando sus inversiones. Es algo que yo creo que pronto deberá de cambiar. Y en la parte, digamos, ya de inversiones institucionales, como bien mencionas, pues los grandes capitales sí están afuera. O sea, por un lado tienes todo el mundo de planes de pensiones de largo plazo que están en países desarrollados. Digo, las Afores son muy grandes y han crecido y es un modelo extraordinario, pero aquí en México son pocas las empresas que sí, que además de la Afore tienen su plan de pensiones. O sea, realmente cada vez han ido, como les quitan mucho los incentivos, han desaparecido. No hay un fondo soberano en México como en otros lados, no hay fondos que manejen excedentes como en la parte de petroleros. Entonces, sí hay, pues ahora sí que mucho más capital en ese sentido afuera que aquí adentro, ¿no? Con todo el que hemos avanzado enormidades, digo, tú lo conoces perfecto, cómo han crecido las sociedades de inversión, cómo han crecido las Afores, cómo han crecido, como bien mencionabas, las cajas, pero sí es un mundo en donde afuera sí han estado mucho más preocupados por incentivar el ahorro, y además tienen más recursos, ¿no? Claro, un fondo soberano, para que a lo mejor la gente que no había escuchado este concepto, pues son literalmente, es el dinero que le sobra a un país y que lo pone a invertir, ¿no? Es dinero del gobierno que busca diversificarlo, pues a través de una gestión de riesgos, de primas de retorno. O sea, hay una gestión muy profesional para que este dinero se vaya a Azimut Khan, que lo gestionen ahí, o elegir algún otro gestor en cualquier parte del mundo. Los fondos endowment también, por ejemplo, ¿no? En Sí, Estados Unidos son, por ejemplo, universidades que manejan cientos o miles de millones de dólares invertidos, diversificados en todo, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahí la cantidad de activos que hoy existe, pues ya es inmensa, uno puede invertir, comprar prácticamente lo que sea, sin importar ya en dónde estés. Y en este entorno tan globalizado, José, ¿qué sectores, qué regiones, qué te gusta a ti en lo personal? Dice Taleb, no le preguntes a la gente, no le preguntes a una persona qué le gusta para invertir, pregúntale en qué está invertido. claro. Bien, nada más para completar un poco el otro punto, porque me encanta hasta el nombre. El nombre del fondo soberano más grande del mundo se llama el Fondo de las Generaciones Futuras. O sea, ni siquiera se ponen a pensar que es para la gente de ahorita, es para el que sigue, o bueno, o los que siguen. Entonces, sí es una visión que realmente destaca en el mundo, ¿no? Y regresando a la parte de inversiones, al menos en el caso de México, la vez que lo platicamos, y lo platicamos en su momento en el webinar, toda la parte de este famoso y esta nueva palabra que se está por todos lados, nearshoring, la verdad es que sí nos está ayudando y sí está haciendo que México destaque sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, independientemente de México, como mexicanos, que pues siempre uno tiene el sesgo a decir, oye, pues es que me encanta México, creo que sí hay bastantes razones para decir, oye, México se ve bien.
Y la principal razón es que no está caro. O sea, platicamos un poquito de análisis fundamental, pero al fin y al cabo, ya platicamos qué es lo que no hay que hacer, o qué no fijarte para no hacer. Pero el otro gran error es creer que si compras cosas caras vas a ganar más. O sea, sí, yo sí soy muy, muy orientado a la parte de valor. Y en ese sentido México se pinta solo como, o sea, sí somos el mejor mercado de los últimos 24 meses, sin lugar a dudas. Pero llevábamos 10 años sin movernos. Y en esos 10 años tus empresas se volvieron eficientes como no te puedes imaginar, se quitaron toda la deuda, están prácticamente en sus menores niveles de deuda en trimestres, entonces México se ve bien. Entonces, en ese sentido, sí estamos bastante positivos en la parte de acciones mexicanas. Yo creo que es y si quieres, ahorita entramos a sectores. Y dentro de sectores, ahí sí es un poco distinto, porque aunque todo el mundo está hablando de nearshoring, es bien difícil pasar nearshoring. Para los que no estén tan familiarizados con este tema, es básicamente un cambio en donde las empresas están queriendo traer su producción más cerca. Digo, hay muchas definiciones, pero es básicamente eso. Y México pues se pinta solo porque nadie está más cerca de Estados Unidos que nosotros, ¿no? Además agregándole toda una serie de componentes geopolíticos. Entonces, en ese sentido, el tema es muy bueno, pero es bien difícil jugar, porque llegas un poco a lo mismo. Muchas de las empresas que hacen esto están muy caras. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es buscar la segunda capa de empresas que se benefician con eso. Y ahí, por ejemplo, entra muy claro la parte industrial. Independientemente de si tienes, no sé, el mejor ejemplo que ha pasado ha sido las fibras, ¿no? Todo el mundo está apasionado por las fibras que tienen la parte industrial. Pues sí, se ve muy bien, pero las tasas que te regresan de dinero están bajas, o sea, ya están a caras, si la queremos ver así. Pero a lo mejor las empresas que sí rentan esos mismos lugares comerciales están baratas. ¿Por qué? Porque tuviste muchos sustos en los últimos 12 meses de que el mundo se iba a desacelerar. Y bueno, hoy tuvimos uno muy claro con China y pues todo el mundo se asusta. Entonces, ese sector la verdad es que nos gusta y hay varias empresas, pues, tipo de cemento, tipo de petroquímicos, que están en el ciclo a lo mejor más bajo, pero están muy baratas. Esas nos gustan bastante. Yo te diría que de lo que más traemos es eso. Y también ha habido en este mismo temor de desaceleración, hay empresas de consumo que están baratas. Es un poco contraintuitivo porque las empresas de consumo son caras en general, porque son muy estables en sus utilidades, pero hay varias que nos gustan también bastante, ¿no? Entonces, yo te diría que de México eso es lo que más nos gusta, ¿no? Digo, Y, y una muy fácil con tasas al 11.25 también es muy cómodo estar en CETES, ¿no? claro, claro, claro. Históricamente el mexicano tiene un sesgo por un poco minimizar el entorno económico local. Generalmente siempre vemos para afuera que todo está mucho mejor de lo que está aquí adentro. Y me parece que también durante el último sexenio ha existido un poco, se ha Sí, intensificado, ¿no? Eh, Creíamos que todo iba a acabar saliendo terrible, que nos íbamos a volver en un país comunista a la vuelta de unos cuantos meses. O sea, ya, expropiaciones. ajá, se mitificó mucho al respecto. Y aunque en efecto ha habido decisiones que tal vez no hayan sido las mejores, el país en términos generales ha demostrado tener solidez económica. La política monetaria del país, pues ahí están los resultados, ¿no? Tenemos reservas en máximos históricos, nuestro porcentaje de deuda con respecto al PIB también es muy manejable, el tipo de cambio, podríamos hablar aquí mucho al respecto, pero bueno, está muy lejos de donde pensábamos que iba a estar, ¿no? Es una realidad, si tú y yo nos hubiéramos sentado aquí hace 4 años, no habríamos creído que el tipo de cambio podía estar en niveles Oye, Edgar, altos hace y 4 bajos. años, Hace 2 4 años. años, 1 año, 4 meses, el mes Sí, pasado. ¿no? O sea, digo, hay que hablar con la verdad, ¿no? O sea, Sí, más no, allá de a quién ver, el gobierne, que de te quién no diga que le gobierne. atienda al tipo de cambio no sabe nada. Sí, claro, es que además en nuestro negocio, no sé si a ti te pase mucho, yo me siento con clientes, con familiares, con amigos, y el tema económico inmediatamente lo relacionan con algo político. O sea, lo amarran, ¿no?
porque vivimos, sobre todo la gente que nos crió, lo vivió de esa forma. O sea, el presidente salía a tribuna, Cámara de Diputados, informe de gobierno, llorando, a decir, voy a defender el peso como un perro. O sea, es una imagen que se nos Claro, quedó sí, 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 que grabada en la psiqui popular. O sea, tus papás, a mí en las noticias, lo vemos cada vez que hay un informe de gobierno. A ver, ok, está bien, pero el mundo cambió, el país es diferente, ya tampoco somos iguales, ¿no? claro. Entonces, sí hay que delimitar muy bien cuáles son los factores políticos que pueden afectar las decisiones de inversión y cuáles no. Y tú que tienes contacto muy recurrente con inversionistas que están del otro lado de la frontera, pues al inversionista, al gran inversionista, pues ya le mueve muy poco, pues si el partido político es azul o moreno o Sí, sí, verde, sí, sí. o Ujú. sea, él lo que ve es otra cosa, ¿no, José? O estoy Sí, viendo, sí, ¿no? no, no, yo te agregaría un par de cosas. Como bien dices, en México más en particular tendemos a ser muy sesgados hacia eso. O sea, tú casi todo el mundo le preguntas y la mitad de las veces está en crisis, aunque lleve la economía creciendo 3 años. Pero bueno, quitando ese factor, yo creo que también lo primero que te diría, y esa es otra cosa padre de los institucionales, ellos están acostumbrados a que los países emergentes así son. Entonces no se asustan a la primera. Entonces, cuando digo todas estas que platicaste, que la gente se empezó a preocupar, pues son los que al final acabaron diciendo, oye, y te lo preguntaban, y esta es una anécdota real. Decían, oye, a ver, esto que están haciendo, ¿lo puede cambiar alguien más? Pues, y tan claro es que lo puede cambiar porque pues, lo cambiaron ellos, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces, ¿de qué se preocupan? Oye, si sale mal, pues lo arreglas y ya. Y a lo mejor le tardará el siguiente. Y eso a nosotros, eso sí, no, o sea, a nosotros los mexicanos, ¿no? O como inversionistas es muy difícil leerlo, ¿no? Pues tú vives aquí y oyes las noticias todos los días y dices, madre mía. Y la segunda parte, y también yo creo que no nos toca verlo, y a mí afortunadamente sí nos toca verlo, dentro de todo no platicamos, pero nos asomamos con unos inversionistas italianos, Grupo Asimut, entonces estamos en un comité con 20 países. Y regreso a lo mismo a los emergentes, o sea, nuestra historia, como la quieran contar, o sea, hasta el más negativo de todos, de veras es mucho mejor que la mayoría de las otras historias. Entonces, ahí entra un poco, oye, no solo lo que yo crea, pero ¿qué pasa con todos los demás? Y lo mismo aplica para las acciones. Oye, pues a ver, yo puedo creer algo de esto, oye, pero ¿y todas las demás qué? Y nuestra historia en ese sentido sí es mejor, o sea, esa cercanía con Estados Unidos, esa parte de las finanzas públicas sanas, pues te perdona muchas cosas que pueda hacer o no el gobierno, porque en otros lados hacen unas locuras. O sea, tú oyes luego Turquía y dices, madre mía, estos señores están haciendo lo mismo que nosotros en el 94. Eso les va a explotar bien. Y así te puedes ir por diferentes regiones. Entonces, en ese sentido, yo te diría que sí, sí, sin lugar a dudas, no solo es lo que nosotros creamos de nosotros, sino un poco lo que los demás están viendo, ¿no? Sí, sí, claro, porque ya el entorno es global, ¿no? Y bueno, pues tenemos que aprender a tomar decisiones en base a lo que los demás también piensan de nosotros. De cada 10 operaciones que hay entre pesos y dólares, 7 se hacen fuera del país. Entonces el entorno global marca mucho la agenda de nuestro país, ¿no? En materia económica. Y bueno, pues José ya nos explicó un poco él que ve en el entorno económico de la gestión de Asimut, pero él, ¿no? Como padre de familia, ¿no? Como alguien que tiene una carrera profesional de todavía un buen rato, pero que en algún día va a llegar a jubilarse y que tiene muy claro cómo analizar un sector, una empresa, una nación, en qué invierte, le gustan ETFs, fondos de inversión, hace stock picking, compra acciones, compra bonos en directo, ¿qué haces tú, José? Ok, mira, dando un poco, digamos, el disclaimer, no podemos comprar en acciones en directo porque pues justamente son de las cosas que te piden los inversionistas y esas son cosas que también un inversionista local no está tan acostumbrado. Oye, a mí inversionista institucional que te dé dinero, pues no me gusta que tú estés comprando. Te puedes adelantar, me puedes hacer muchas cosas. Entonces, nunca podemos comprar acciones en directo, pero sí
y también es una muy buena lección para todos los inversionistas. Oye, pues, los inversionistas institucionales nos forzan a que nosotros metamos nuestro dinero en los productos que manejamos. Que es una gran lección, porque no es lo mismo, oye, me encanta esto para ti, pero ya no para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos bueno, tengo una parte importante de mi patrimonio en los fondos que manejamos. Entonces, por sesgo natural y porque es lo que siempre he hecho toda la vida, estoy mucho más cargado a acciones que la mayoría y porque más creo que en el largo plazo sí te van a dar siempre más. Si tienes el estómago para aguantarlo, sí creo que es la clase de activos que más te va a dar. Digo, y por supuesto, como siempre, oye, en base al perfil de riesgo que tengas, ¿no? Pero bueno, sí creo que es una clase de activos muy, muy positiva. Entonces, sí creo en el manejo activo, entonces sí tengo fondos de manera importante, aunque no tenga acciones. La parte de TEFES también me encanta por sus beneficios y ese también es una plática por sí sola, pero pues te permite una diversificación que no podrías hacer bajo ninguna circunstancia con el costo más bajo. Entonces, para mercados internacionales, puros ETFs. Eso sí creo que es la mejor razón. Y además tienes incentivos fiscales importantes en México. Entonces, yo te diría que en esas dos clases de activos es en las que más me muevo. Y digo, también hay que decirlo, ¿no? Con tasas al 11, pues también ahorita a lo mejor es un poco más cómodo que normalmente tener liquidez, ¿no? O sea, ese Claro. 11.25, pues no es algo que te hubieras imaginado tampoco nunca, ¿no? No, no pasa todos los días. Ujú. Nos vamos a Entonces, morir. esas tres te diré que son las principales clases de activo, la que seguramente comparado contra el resto de la gente estoy más abajo del promedio es en la parte de deuda internacional, porque pues no, o sea, si ya voy a tener deuda, la tengo aquí. Claro, claro, claro. Skin in the game, dice Taleb, utiliza mucho este concepto pues ahora arriesga el pellejo. Eh, en la Roma imperial, a los constructores de puentes, una vez que el puente estaba concluido, les exigían que se fueran a vivir con todo y su familia abajo del puente, ¿no? Entonces, Ujú. no había prueba de calidad, Sí, sí, de claro. control de calidad que superara eso, ¿no? O sea, si no lo hacías bien, pues te ibas a morir, se iban a morir todos los que dependían de ti, y eso es bien importante, ¿no? Que el gestor de inversiones lo asuma, ¿no? O sea, yo no nada más estoy diciendo en qué invertir, sino en donde te Sí, estoy sí, sí. diciendo en qué invertir, es en donde está invertido el patrimonio, el futuro de mi familia. Entonces, no, creo que no hay mejor herramienta de venta que esa, ¿no? Sí, 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 sí. También es un poco distinto digamos, a la explicación en la parte de banca privada y ese tipo de cosas. El institucional sí es muy claro. Oye, a mí me gusta que tú estés conmigo. Y digo, qué mejor incentivo a estar perfectamente alineado. O sea, sabes que sí vas a hacer eso, ¿no? Y platicando de los puentes, justo el otro día leí un meme que decía que a las calles y a los puentes les debían de poner el nombre del constructor para que si pasa algo los puedas ir a buscar en lugar de nombres de políticos y de cosas así. Pues es el mismo ejemplo. Oye, a ver, yo puedo saber que a ti te fue mal porque pues a mí fue mal y vamos los dos juntos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, así debería de ser todo Ujú. en la vida, ¿no? Es el prestigio. Además, en nuestro negocio, el prestigio te lo ganas en muchísimo tiempo, pero en un instante, en un Sí, minuto lo lo pierdes puedes todo, perder todo, claro. ¿no? Y eso es muy importante, pues porque nuestra palabra es nuestro compromiso, ¿no? Hay de hecho Ujú. un libro de Lourdes Mendoza que lleva toda la historia de la bolsa en México, está padrísimo, y se llama así el libro, ¿no? Mi palabra es mi compromiso, porque lo es todo para nosotros. O sea, si tú llegas y te comprometes a algo, pues eso lo tienes que cumplir, porque más allá de manejar dinero, el tema de evaluación se hará que si hoy compraste dólares a 17 y mañana está a 18 o pasado mañana a 16, bueno, eso el mercado te lo da y te lo quita. Pero lo que nosotros empeñamos es nuestra palabra, ¿no? Nuestra confianza. Lo que el inversionista entrega es confianza. Y cuando el mercado pierde la confianza, el gestor pierde la confianza, pues lo pierde todo, ¿no? El inversionista se lleva el dinero y corre a todo mundo dentro de la empresa. Claro. ¿No? Eso me imagino que es muy importante. El gestor italiano, el socio que tienen ustedes, es muy diferente al mexicano. Hay algo que tú dirías, sí noto que ellos tienen una dinámica de trabajo muy diferente a la local. Claro. Sí, sí. Bueno, si quieres, nada más acabando eso, como bien dijiste, o sea,
yo creo que es una frase que es trillada, pero tiene toda la razón. Este es un negocio de personas. Mucha gente cree que es un negocio de números, pero no es un negocio de personas. Pues yo puedo tener el número perfecto, pero si la persona, como bien dijiste, me ve la cara, pues de nada sirvió. Que nos regresamos un poco a lo que platicamos antes. Y regresando a esta parte de los institucionales y de los socios, yo te diría que en ese sentido Italia se parece bastante a México y por eso ellos han estado aquí con más fondos desde hace muchos años, porque sí digamos, también es un negocio de bancos grandes, donde no necesariamente la gente está invertida de la mejor forma. Entonces, en ese sentido, sí hemos encontrado, o sea, sí he encontrado bastantes similitudes, ¿no? Eh, y son muy diferentes de los manejadores anglosajones, que esos son mucho más, es así y es así, y de ahí no te puedes mover. Y la verdad es que en México no funciona así, porque pues tienes que ser más flexible, ¿no? Entonces yo diría que en ese sentido sí se parece más a lo que estamos acostumbrados, que el resto de la gran parte del dinero pues está justo en toda la parte, digamos, o Estados Unidos o Europa, y en la parte de Europa, pues Reino Unido y muchos países digamos, o nórdicos o anglosajones, ¿no? Ya, ya, Entonces, ya. esos sí son más diferentes. Yo te diría Ok. que estos se parecen más, eso sí considero que son Sí, bastante sí, más diferentes, ¿no? hay una dinámica de trabajo muy diferente. Fíjate que la primer distribuidora de fondos donde yo trabajé fue Más Fondos, Sí, cuando te empezó siendo, platicamos. era un negocio de Televisa, de hecho, estaba capitalizada por esta empresa de comunicaciones, estaban metiendo este negocio. Yo recuerdo que, de hecho, el edificio donde empezó era un edificio que pertenecía a el área de Internet de Televisa. Ellos echaron a andar una campaña de una página que se llamaba esmas.com, ¿no? Por ahí, de hecho, alguien, Sí. ajá, y bueno, era un poquito como toda la idea conjunta, más fondos, esmas.com, más noticias, todo tenía como prefijo, ¿no? Ujú, Y pues yo me acuerdo que teníamos ahí un piso muy pequeñito en un edificio que tenía esmas.com, frente a lo que era la Torre de Mexicana, ¿no? Este edificio que ahora ya no sé bien a quién le pertenece, pero bueno, muy cerquita de Xola, de esta sí. avenida en Ujú, el sur de la ciudad. Y bueno, pues fue un descubrimiento, ver cómo se creaba una distribuidora de fondos de inversión desde cero, no había nada, literalmente nada, no había ni teléfonos ni escritorios, ¿no? Y bueno, fue evolucionando. Luego Televisa se deshizo del negocio y bueno, pues ahí, si no mal recuerdo, Álvaro Mancera, sí, es el que la ha seguido llevando y el que logra esta fusión con Azimuth, ¿no? es correcto. Se quedó ahí, híjoles, pues creo que 12 años después de que empezó a entrar Azimuth. Hace ya Ujú. algunos años que sí salió, pero sí, como bien dijiste, pues fueron los primeros en entrar a la distribución, los primeros en meterse a estar vendiendo fondos de los mejores, no el fondo de la casa, que era lo único que había en México. Entonces, en ese sentido, sí fueron bastante parteaguas, y eso sí ha sido muy claro del grupo Azimuth, que lo hacen muy bien, y me ha tocado verlo, que lo hacen en varios países, ¿no? Que Italia también es así, pues te digo que sí se parecen más de lo que uno cree, ¿no? Ya, ya, ya. Y José Fierro, ya para ir concluyendo esta plática, siempre al final tenemos estas preguntas finales. ¿Qué libros, qué autores te marcaron en materia de tu filosofía de inversión? ¿Quiénes podrías decir, este autor o este libro, pues fue un parteaguas para mí en la forma en la que yo profesionalmente, pues me llevo? Claro, pues mira, te dijiste ya varias veces y citaste varias veces a Taleb, me fascina. A todo el mundo le encanta más el de Black Swan, pero a mí yo creo que de los libros que más me marcaron es Fooled by Randomness. Es una belleza, no solo para la parte de mercados, para la vida. O sea, sí te hace plantearte pues, cómo analizas las cosas, se me hace espectacular. Eh, Digo, toda la parte de los de evaluación, hay muchos que me encantan. Para la gente que le gusta esa parte, el de Amodarian es espectacular. Digo, todos los de Buffett, pues, ni los menciono, son bastante buenos. Eh, eh, de ahí yo te diría así libros que dices que a lo mejor son, o sea, de los de antaño, pero que siguen siendo valiosísimos. A Random Walk
Down Wall Street es una belleza porque te da todo el historial y puedes cambiar los activos, pero acaba siendo siempre la misma historia. Entonces, esos yo te diría que son de los que más me han gustado. Los de Michael Lewis, que son más fáciles de leer, también me gustan bastante. Son bastante ¿Cuál? ¿Alguno en digeribles. particular? Liar's Poker es el que más me gusta, pero pues cualquiera de los otros, la verdad es que también son bastante buenos en ese sentido. Y a lo mejor estos son un poco más, no tanto de mercados, pero tan válidos para hacer análisis. Por ejemplo, el de 21 Lessons for the 21 Century es una belleza también. Yo diría que esos son los que más me han gustado, así ¿Te han de gustado? bote pronto, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Debe de haber muchos libros allí en casa. A mí de Taleb, el que más me ha sensibilizado, ¿no? Al que más capilaricé y fue Antifrágil, ¿no? Ah, sí. Me parece Sí, sí, que también es muy bueno, la bueno, verdad. pues sí, sí, digo, todo lo que él escribe siempre tiene este componente, ¿no? De materializar el mercado en la vida real, además, lo hace muy bien, tiene esta sensibilidad, ¿no? De escribir que no cualquiera tiene, porque hay mucha gente que sabe muchísimo de mercado, pero no tiene a lo Y si a la mejor, hora de plasmarla, bueno. claro, así es, así es. Y ya para concluir, José, tú te diste, te abriste la posibilidad de emprender, ¿no? Esta latencia del emprendedor en algún momento de su vida, pues como que aflora. Y si tú le aconsejaras tres cosas a un emprendedor en su vida, ¿qué le dirías que tendría que hacer? Híjoles, esa también es una pregunta largo y tendido. Pero bueno, yo creo que la primera es tenerse confianza. Esa es la más importante, porque si no, sí es muy, o sea, y me lo dijo alguno de mis jefes de GBM, o sea, el emprender es muy solitario. O sea, sí, no es lo mismo estar apapachado y con una empresa. Entonces, yo creo que esa es la primera que les diría. O sea, sí tienes que tener confianza. La segunda parte, y esa me la dijo algunos institucionales, pues la mayoría de la gente, y no lo vives hasta que lo haces. De, haz lo que te encanta y lo que eres bueno. O sea, cuando te independizas, acabas teniendo que hacer un poco de todo. Y así es, o sea, no hay mucho que hacer. Pero si pierdes lo que eres bueno haciendo y te dedicas a las pequeñas cosas, a la administración, ahí es donde truena siempre la ecuación. Yo creo que ese es el consejo que más me sirvió de todos. Y ya a lo mejor el tercero, pues darte cuenta que la gente te va a ayudar. O sea, la gente le gusta ayudar al que emprende. Y eso creo que vale siempre la pena aprovecharlo porque si tienes un horizonte de 18 a 24 meses en donde la gente, ya después no, pues después la gente pues te ve y te ayuda al principio y después pues ya se le pasa un poco ese entusiasmo. Pero aprovechar ese periodo de inicio donde la gente va a hacer un esfuerzo por ayudarte, yo creo que es muy... Es, no solo es que te ayudas, se siente bien y te echa más impulso a seguir haciendo lo que quieres, ¿no? Claro, es muy importante que sentirte arropado, ¿no? Y sobre todo Exacto. yo creo que por tu círculo más cercano, ¿no? Tanto dentro de la empresa como en fuera de él, ¿no? La familia, yo creo que ahí debe de jugar un Sin rol lugar a bien, dudas, no, eso bien sí los importante, necesitas ¿no? tener encima. Pero fíjate que hablaba más, gente que no crees siempre te va a acabar ayudando. O sea, Ok. me iba Y a más por veces ese al lado. revés, ¿no? O sea, gente que a lo mejor tú pensabas que Ah, iba a sí. estar allí y de momento, Sí, sí, es el primero en salir corriendo, ¿no? sí, 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 es muy común, ¿eh? ¿No? Ujú. En mi negocio, mucho más retail, ¿no? Muchas veces piensas que a ese inversionista que tú decías, bueno, cuando yo me cambie de institución, ahí va a estar conmigo, chin, resulta que no, y a lo mejor quien no pensabas que iba a estar ahí, pues Este está es que, contigo, ¿no? Sí, la claro. vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice la Sí, canción. ajá.
Así es. Y oye, José, pues ha sido un descubrimiento poderte tener aquí, saber de ti más allá de lo que el mercado puede ir arrojando día a día, de la gestión que de forma tan exitosa has llevado en tu empresa. Para mí ha sido un gusto poder haber conversado contigo. Yo te hago llegar un fuerte abrazo y te reitero que aquí Rankia y este podcast siempre, siempre será tu casa. Perfecto. No, no, al contrario, Edgar, muchísimas gracias. La verdad es que padrísimo, como siempre, platicar contigo. Igual, de la misma forma, pues lo que necesites y lo que necesite Rankia con todo gusto, ¿no? Muy bien, ha sido José Fierro, socio fundador de Azimut Can. Les deseo felices inversiones. Hasta pronto. Gracias.